Bienvenidos a esta clase extra. Dentro de este módulo de mercado ya hemos concluido nuestro primer bloque, que es entender esta dinámica, que es el mercado, la oferta y la demanda, control de precios, condicionantes, procesos de cómo las personas compran algo, procesos de estudiar mi competencia, la manera en la que puedo obtener información de ellos, validar la información, técnicas de estadísticas, y con todo eso pues es nada más una pequeña introducción a lo que en realidad me importa, que es tomar decisiones basado en el mercado en el que me encuentro. ¿Sí? El estudio del mercado es algo que todos los emprendimientos deben hacer, sin embargo lo más importante es qué hago con esa información. Ya, porque solamente obtener información pues de nada sirve si no puedo tomar buenas decisiones. Y en ocasiones la toma de decisiones no se los estudia ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Y andamos por la vida sin saber cómo tomar buenas decisiones, ¿no? Decisiones como las que ustedes en el colegio suelen tener, de qué carrera seguir, ¿no? Algo muy complejo en realidad, es una pregunta muy compleja. ¿Qué voy a hacer de la vida? Es en realidad una de las preguntas que el ser humano hasta edades avanzadas se sigue preguntando. Si no lo se pregunta, a lo mejor ya vive en piloto automático, que tal vez puede ser bueno o malo, ya va a depender de la perspectiva de cada uno, pero siempre va a ser una incógnita muy importante y no se sientan mal si no saben qué hacer en realidad, ¿no? Pero bueno, espero esta técnica y este libro que se llama Los 6 sombreros de Bono les ayude mucho a aclarar un poquito su toma de decisiones, ¿no? Y lo apliquen en su vida personal. Esta clase es una clase extra de toma de decisiones que me sirve como preludio para el siguiente módulo que vamos a ver, que es dirección estratégica. ¿Okay? Muy bien, empecemos con esta cita que dice: el que no inventa no vive. Nuestra creadora y novelista Ana María Matute. Era muy linda, ¿no? Que no inventa no vive, en realidad, ¿no? Bueno, empecemos. Todo proceso de aprendizaje siempre tiene un contexto histórico, siempre, ¿no? Si hablamos de democracia, nos llevamos a Pericles. Si hablamos de, no sé, un ingeniero naval que está buscando un barco, hablamos de Arquímedes y sus procesos de flotación. En fin, es muy bonito conocer la historia porque sabemos luego de dónde nace y hacia dónde vamos, ¿sí? En ese sentido, pues si yo hablo de toma de decisiones, voy a ver este proceso mental que tenemos para poder tomar decisiones, ¿sí? Este proceso racional, y por ello vamos a ver el contexto histórico del pensamiento humano. Primero, recordemos que de acuerdo a la teoría evolucionista, nosotros pues nos dividimos de los monos hace millones de años atrás, teniendo la división con los homínidos, en donde el cerebro empieza a tener un pequeño desarrollo en el hipotálamo, donde podemos tomar decisiones de evitar el peligro, ¿sí? Que en realidad son decisiones emocionales, ¿no? De un proceso del cuerpo en medicina llamado proceso simpático, que es donde la adrenalina tienes, ¿no? Ves ahí a lo mejor ahora un león y lo primero que hace es que tus músculos se vuelven mucho más fuertes y sales corriendo y alcanzas una velocidad de susto. Y eso fue el pequeño cambio que hicieron con los homínidos, ¿no? Para poder, por ejemplo, no morir y vivir en sociedad, ¿ya? Entonces, el primer cambio sería uno de los primeros procesos de toma de decisiones que tenemos, que en ocasiones se lo dice que está mal visto, ¿no? Que anular ese proceso de emocional que tenemos de supervivencia, de aprender a sobrevivir hace millones de años atrás, y todavía es muy importante hasta el día de hoy, ¿ya? Se desarrolla un poco más el pensamiento y empezamos a buscar el porqué de las cosas. Sin embargo, tenemos un nivel de capacidad de entendimiento limitado, y lo que nos da la solución es la religión, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los fenómenos físicos, ¿no? Si hoy en día sé que se vuelve de noche, en pleno día es un eclipse, y puedo buscar en Google y dar una razón científica. En esa época, pues, de civilizaciones antiguas, si yo veía un eclipse, pues no sabía qué pasaba. Y para poder dar respuesta a ese por qué, pues lo dijimos que eran los dioses que hacían esos fenómenos físicos en general, ¿ya? Llega un cambio sustancial de esta civilización griega, grandes pensadores,
y logran posicionar a la razón en donde busca en dar todos los problemas de la vida, los fenómenos físicos, todos buscan darle una razón, y de hecho la base científica que conocemos hoy en día se basa en Grecia. Y ahí tenemos el cuadro de la escuela aristotélica de Miguel Ángel en el Renacimiento, porque en el Renacimiento pues, se vuelven a adquirir estos conocimientos, ¿ya? Si bien tuvo un gran desarrollo Grecia a nivel científico, no pudo prosperar debido a que el Imperio Romano que los conquistaron pues empezó su declive, y con su declive empezó la popularidad del cristianismo. Y nuevamente la religión se posiciona, pero ya no una religión basada en fenómenos físicos, sino basada en la religión en principio una filosofía estoica, que es hacer el bien, porque en realidad en el Imperio Romano pues ya estaban muy degradados los valores de ambición, nadie quería ser emperador porque lo mataban, y la religión trató de cambiar eso, ¿no? Sin embargo pues no sirvió, ya que se aprovecharon de esa popularidad que tenía la religión, los principios estoicos, ¿no? Que Jesús de Nazaret nos dice, ¿no? que hacer el bien, su filosofía estoica, lo instauraron a nivel de poder con los años, ¿no? La religión se instaura y esa popularidad que tuvo pues la religión cristiana lo pusieron como poder, y en lugar de tener emperadores empezaron a tener papas por toda Europa, hasta unificar en un solo papa como conocemos hoy en día. ¿Qué fue lo terrible de esto? Que el pensamiento humano no se le dio un desarrollo, por eso se llama el oscurantismo, ¿no? Porque todo justificaban con Dios. Y lastimosamente, inclusive hasta quemaron en la biblioteca de Alejandría, que recopilaba grandes descubrimientos científicos de la época antigua. Sin embargo, llegó a su final, cuando ya en realidad no sabían cómo dar respuesta a todo lo que sucedía. Personalmente siento que sí tenemos una dimensión espiritual profunda, ¿no? Con Dios, pero no se podía dar respuesta a todo lo que pasa en nuestra vida con la religión, ¿no? Y es lo mismo que les pasó pues en esta época del Renacimiento, donde nuevamente se tomó la razón griega, ¿ya? Y es por cual la razón griega más adelante pues sigue el desarrollo económico, social, político de la sociedad, ¿no? Con momentos históricos como la Revolución Francesa, que asentó los derechos civiles y políticos de las personas, es decir, que tengan derecho a votar, que tengan derecho a la vida, el poder vivir en sociedad, ya que todavía, si bien en la línea feudal sucedían muchas injusticias y cosas que en realidad socialmente no íbamos a avanzar. Entonces miren cómo el pensamiento se lía a los contextos que vivimos, ¿ya? Oye, ¿para qué se da todo este contexto? Para entender que nuestro pensamiento se basa un poquito en la argumentación griega. Y la argumentación griega se basa siempre en la discusión, ¿no? Con sus tres principales, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, donde Sócrates me decía que la mayéutica es la discusión de preguntarse el porqué de las cosas, ¿sí? En esta discusión en ocasiones no se llegaba a lugares productivos, pero le ayudaba a buscar un sentido real, profundo, aparente de las cosas, y por eso siempre se decía que la mayéutica busca la verdad. Platón lo hizo igual, Aristóteles mejoró sus procesos, y no digo que sea malo, es un proceso de búsqueda de información muy bueno. Sin embargo, a veces eso nos limita un poco en lo que es creatividad, y la creatividad es un proceso también mental de las personas que me ayuden a hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? Entonces por eso es que vamos un poquito a criticar eso, y más que criticar pues darle herramientas al cerebro, no solamente una herramienta racional, para identificarlas y saber cómo tomar las decisiones, ¿sí? No solamente en negocios, también en tu vida personal, ¿ya? Entonces, con todo ese contexto, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar cómo piensas? ¿Sí? La pregunta es un poco confusa, ¿no? ¿Pienso cómo pienso? ¿Ya? Y con esa premisa es que en ocasiones no nos enseñan a pensar. Bueno, no pensar, sino a identificar nuestros procesos de pensamiento, ya que las decisiones se basan en un proceso mental de medir alternativas y tomar la mejor alternativa, ¿sí? Pero en ocasiones no nos lo enseñan cómo realizarlo, ¿ya? Mi consejo es siempre busquen su
su propia perspectiva de la vida, ya que en ocasiones nuestros primeros pensamientos y tomas de decisiones son basados en lo que nuestros padres nos han enseñado, la sociedad nos ha enseñado, la escuela nos ha enseñado, la religión nos ha enseñado. Pero busquen su propia perspectiva de vida para tomar sus decisiones que les beneficien a ustedes, ¿no? Obviamente sin hacer daño a nadie, ¿no? Que tanto sus padres, la sociedad, la religión, todo se busca en un convivir social, ¿ya? Es lo más importante, ¿ya? Tenemos algunas películas muy buenas que me dan pues el sentido de buscar mi propia perspectiva de la vida. Entonces la pregunta es si se puede mejorar este proceso de pensamiento. Sí se puede mejorar, y más que el proceso de pensamiento, el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es un Kaizen mental. ¿Qué es un Kaizen? Los japoneses del Kaizen lo llaman un cambio para mejorar, ¿sí? Si algo está mejor, lo puedo hacer mejor, y esa mejora continua siempre es cambios graduales, ¿no? Poco a poco sigo mejorando algo hasta que pues llevo a niveles muy buenos de efectividad, y eso es lo que vamos a hacer con nuestros pensamientos el día de hoy, ¿ya? Bueno, con ese contexto llega Bono y me dice lo siguiente: el ser humano puede tener diferentes perspectivas en las cuales tomar decisiones, y ustedes pueden identificar algunas personas de su entorno, sí, que suelen tomar estas decisiones en su vida, ¿ya? Y Edward Bono me dice: mira, haz cuenta que tienes un sombrero y te lo pones, y este sombrero es la que te da la perspectiva. Y también recalca algo muy importante, que es no poner en cajas psicológicas a las personas como los sombreros, sino que simplemente el sombrero es una opción que yo tengo como una forma de ser, ¿sí? Como una perspectiva más, no como algo rígido que yo miro. Si yo soy sombrero negro y solo me quedo con el negro, no. Me dice que todos podemos tener una gran variedad de este sombrero a veces al mismo tiempo, y a veces distinguirlas por partes me permite ser más eficiente, ¿sí? Eso es algo muy importante antes de estudiar los sombreros. Entonces, cada sombrero va a tener su propia característica. Por ejemplo, el sombrero blanco es totalmente objetivo, como una computadora lo dice. Solamente me presenta datos que no son buenos ni son malos, solo son datos, ¿ya? Luego me aparece el sombrero rojo, que en cambio es emociones, sentimientos, y aunque no lo crean, gran parte de las decisiones que tomo son emocionales, enmascaradas con cierta racionalidad a lo que a mí me conviene, a lo que yo quiero, y las emociones llevan gran parte de su toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, pueden ver, bueno, ya vamos a los ejemplos más adelante. Ahí tenemos el sombrero negro, el siguiente, que es un sombrero muy importante, que es el ver el juicio crítico o ver las cosas malas, puede decir un negativismo de por qué las cosas fallan, ¿sí? Y siempre buscamos el pero a las cosas, ¿ya? Y este juicio crítico negativo no es que sea malo, ¿no? En realidad eso me ayuda a evitar peligros, ¿no? Por ejemplo, si está lloviendo y digo, pero ¿y si llueve más? Bueno, o no, un día no está lloviendo, veo que está nublado y digo, tengo que salir a trabajo, y si llueve más adelante, y empiezo a buscar las cosas malas que puedan pasar. Y eso me ayuda a ser a mí precavido, ¿ya? En negocios ser precavido es muy importante, ¿ya? Pero no solamente me sirve ser precavido y buscar las cosas negativas o el por qué puede fallar algo, sino también buscar soluciones para eso, ¿sí? Y las soluciones me ofrece el sombrero amarillo, que en cambio utiliza la razón para buscar una solución al problema del sombrero negro. Es más fácil estar con el sombrero negro que con el sombrero amarillo. El verde, en cambio, es buscar una solución, pero no buscaría la solución, sino en esa solución que ya pensó el sombrero amarillo, hacerlo de manera diferente, que es la creatividad. Y el sombrero azul, en cambio, es el que dirige a los demás, como un director de orquesta, ¿sí? Que me dice, mira, esto se toma como decisión con un sombrero blanco, con un sombrero negro, o a lo mejor la combinación o secuencia de varios. Y esa es la manera en la que yo les voy a invitar a tomar decisiones en una próxima ocasión, ¿ya? Ejemplo, si yo quiero, y voy a poner el ejemplo de negocios, ponerme un negocio nuevo, primerito debo empezar, y este es un comentario personal mío, ¿ya? Empezar con el sombrero blanco. ¿Por qué? Porque simplemente lo que yo hice las primeras semanas en los módulos fue estudiar el mercado, buscar información. ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? ¿Hay oferta? ¿No hay oferta? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el mercado?
cuáles son los condicionantes que tiene, los criterios económicos, los criterios demográficos, los criterios geográficos de comportamiento. Y eso no es bueno ni malo, ¿sí? Solo son datos, ¿ya? Si tengo una economía mala, no es ni buena ni mala, solo son datos, ¿listo? Una vez que tengo el sombrero blanco, ¿sí? Mi recomendación en negocios es ir a un sombrero negro. ¿Qué es un sombrero negro? El cual va a buscar los problemas. Ok, no hay mercado, ahí sí se convierte en un problema, no vas a vender. No hay mucha economía, por lo tanto no puedes poner precios altos, se convierte en un problema para un negocio, ok, hay que hacer algo. Y después del sombrero negro nos ponemos el amarillo, que me va a decir en cambio qué solución puedo darle. Sí, por ejemplo, no hay mercado para esto, ¿verdad? No hay el suficiente mercado porque no pagarían por eso mis clientes. ¿Qué solución racional podría dar a esto? ¿Ya? Y una vez que digo, a lo mejor, como no tengo clientes, cambio de producto, pero ¿qué producto puedo vender? Un producto más barato, y trato de hacerlo más barato y atractivo al mismo tiempo, y viene el sombrero de la creatividad, que aquí voy a quedarme un momento. El sombrero de la creatividad, el sombrero verde, es contrario a todo el proceso de desarrollo mental que tenía el ser humano. ¿Sí? Porque si nos basamos en los griegos y en la búsqueda de información y en los procesos de investigación, todo es riguroso, ¿no? Esto se hace así, de esta manera, problema, solución, pero nos acostumbramos a ese proceso, ¿no? Esto se hace así, se soluciona así, se hace así, ¿ya? Que, vuelvo a repetir, en parte así está el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo alguna vez fallé, no sé, me invento... lancé el balón, estaba en un partido de fútbol y lanzo desde media cancha. Y eso aprendí que si lanzo de media cancha no voy a hacer un gol porque llega el balón tal vez ya muy despacio al arquero y está muy lejos de mi edad para sorprender a la defensa, en fin. Y solo lancé porque estuve con la intuición del sombrero rojo, por ejemplo, ¿ya? Y eso me da un aprendizaje racional después de que no tengo que hacerlo. Y si lo vuelvo a hacer es porque estoy con las emociones, porque emocionalmente me sentí seguro ese día, lancé el arco y volví a perder una oportunidad. ¿Ves cómo puedes tomar decisiones identificando un tipo de sombrero que tienes, ¿ya? Entonces esa razón a mí me da una pauta de aprendizaje que está perfecto, pero me limita a que siempre tengo que ir al arco a hacer el gol desde lo más cerca, ¿sí? Entonces el sombrero verde es el que anula todo el proceso de aprendizaje anterior de razón y te dice busca la manera más diferente de hacer lo mismo, ¿sí? No importa que suene absurdo, por eso es como la teoría del absurdo que vendría a ser la creatividad, y tu mente para de buscar ese proceso racional y dice, ok, ¿cómo lo podemos hacer de manera diferente? ¿Ya? Y ahí tenemos el método Disney. ¿Cuál es el método Disney? El método Disney me dice que yo debo soñar. Y bueno, ahí están algunos ejemplos que los tratamos en clase, ¿no? El método Disney me dice que yo debo soñar, ¿sí? Debo luego organizar la idea y criticar el plan y no el sueño, ¿ya? Y es un método que Walt Disney lo hacía pues como para mejorar su nivel de creatividad, ¿ya? Entonces digo, a ver, ¿cuál es algo soñador, algo irracional en un partido de fútbol? Digo, a lo mejor cojo con la mano y lanzo. Le hago una volea, o sea, le alzo para tener mejor golpe y lo lanzo, ¿ya? Y digo, a ver, eso es totalmente irracional porque sería en contra de las reglas. Perfecto, organizo la idea. ¿Qué es lo que yo quiero o qué es lo que estaba buscando? Una manera diferente de elevar el balón, por ejemplo, para llegar más lejos. Y organizo, ¿cómo puedo elevar? También puedo elevar el balón con el pie y me dedico a fortalecer o a mejorar mi habilidad para levantar el balón y poder lanzar al arco desde más lejos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o a lo mejor con ese nivel de creatividad me empieza una jugada como un centro justamente a mi pierna más hábil y de volea lanzo al arco y lanzo con un tiro fortísimo que rompe el arco y el arquero no tiene oportunidad. Y ves cómo pensé algo diferente, ¿no?, en este método de creatividad con el método, ¿sí? Entonces el sombrero verde es ese sombrero que anula la razón y te pregunta cómo hacer y no hay que juzgarlo, simplemente busca la manera de hacer las cosas diferentes, ¿ya? Y ese sería el último sombrero, ¿no? En negocios el sombrero verde sería el que busca la manera de innovar, ¿sí? Busca la manera de innovar
Y con eso pues te estaría generando una idea de negocio realmente de una manera inteligente, tomando decisiones inteligentes, ¿ya? Una recomendación: nunca tomes decisiones financieras o de mercado con el sombrero rojo, jamás. El sombrero rojo me sirve para motivarme. Sí, motivarme cuando estoy en un negocio. Tal vez un día me fue mal, pero yo busqué los datos y eso sí funciona, o sea, tengo mercado. Pero tal vez porque un día me fue mal, pues no hay problema. Expreso mis emociones de ese momento. Las dejo ahí, las expresé, las conozco, me motivo y sigo. Sí, y sigo. Y en ocasiones no nos damos cuenta, pero sí tomamos decisiones basadas en un solo sombrero, porque es lo que nos ha enseñado la vida, ¿no? Entonces, el sombrero azul es ese, la capacidad de tomar decisiones en los diferentes aspectos de mi vida. Ya les dejo a que pongan un poquito en marcha esto en su vida personal. Utilicen el sombrero azul para organizar una secuencia de toma de decisiones. Obviamente que si estoy, por ejemplo, hablando de ser un músico, si soy un músico y empiezo a escribir una nueva canción con el sombrero blanco o el sombrero negro o el sombrero amarillo, pues voy a estar en un colapso mental horrible. A diferencia que si yo utilizo el sombrero rojo. ¿Sí? ¿De qué hablaban? Digamos, me acaba de pasar una decepción amorosa fuerte y utilizo el sombrero rojo y la expreso la emoción, y eso me hace crear una letra que hace una canción exitosa, ¿no? Y a lo mejor después busco la creatividad cuando ya tengo la letra establecida, una manera diferente de hacer mis notas, una manera diferente de hacer mi composición, una manera diferente de poner las letras, y ese proceso me sirve para hacer mi canción, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, no es lo mismo hacer una canción que estar en negocios. No es lo mismo elegir a lo mejor cómo compartir un momento de familia que a lo mejor una reunión de amigos, ¿sí? Entonces ven cómo tenemos varias perspectivas, varias cosas que se toman decisiones todo el tiempo. Lo importante es que tú identifiques cómo tomar las decisiones, y si alguna vez te fue mal, pues veas cuál fue el error, ¿sí? ¿Cuál fue el error de la toma de decisiones? Y vuelvo a repetir, no se olviden, hay negocios: sombrero blanco, sombrero negro, sombrero amarillo, sombrero verde, sombrero rojo. Sería el proceso para tomar buenas decisiones. Si desean leerlo el libro, pues me lo piden en clase.